Vamos a dar inicio. Bueno, como todos, vamos a arrancar con todo lo que es la parte de Globant. Gracias justamente a Globant es que hemos podido tener este pool de charlas. Hoy terminamos con la tercera charla con varias sorpresas. Recuerden que Globant, como tal, somos una compañía que empodera las organizaciones en una revolución cognitiva y digital. Más con lo que estamos pues viendo hoy en día, ¿no? Ayudamos a transformar lo que son las organizaciones para que estén preparadas en un futuro digital y cognitivo, empoderando todo lo que es la parte tecnológica de negocio y ayudando a que las organizaciones crezcan y sean más eficientes día a día. Globant es fundada en 2003 en Argentina y ha tenido un largo recorrido al día de hoy a 2009. En 2006 firma con Google, lo que lo hace como tal la primera empresa externa fuera de Googleplex en prestar servicios directamente a Google. Como tal, en 2008 ya recibimos una inversión a nivel de capital. En 2009 se lanza lo que es la metodología de estudios. Globant está dividido en estudios. Cada estudio se especializa en alguna área, pero todos trabajan en conjunto. Tenemos estudios de cloud y de big data, de inteligencia artificial, UX designer, QA, diferentes estudios con gran talento. Al día de hoy somos más o menos unos 13.500 Globers a nivel global y cada día crecemos. Como tal, el 2014 sale a la bolsa, lo que nos convierte en una empresa pública y ya en los últimos años hemos estado con grandes líderes a nivel de servicios de consultoría y estrategias digitales en la industria. Y ya hoy en día, pues, Globant como tal ha generado no solo una empresa, sino una cultura dentro de lo que es la tecnología. Estas son algunas de las empresas, ¿no?, sobre las cuales hemos prestado o prestamos todavía servicios. Son empresas de gran nivel a nivel global. Empresas que todos conocen, desde Netflix, Santander, National Geographic, Disney, Twitter, también entretenimiento a nivel de videojuegos como Ubisoft. Entonces tenemos un gran campo de acción en el cual hemos trabajado diferentes industrias y esto nos ha hecho perfeccionar todo lo que son los diferentes servicios y tecnologías en los diferentes aspectos y incluso en las diferentes plataformas. Somos multiplataforma, multitecnología, lo cual también nos ha permitido pues llegar con este tipo de charlas y de dinámicas a todos ustedes, donde abrimos espacios a estas nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas que se están abriendo campo cada vez más fuerte y las cuales pues tienen un gran potencial para transformar lo que es nuestra vida en diferentes aspectos. Recordemos, silenciar el micrófono. Al finalizar tendremos todo lo que es la parte de preguntas, el Q&A. Resolveremos diferentes preguntas o dudas. Y también hay un chat de preguntas técnicas, en las cuales pues también internamente se están resolviendo. Entonces, no siendo más, espero que estén todos listos para esta última charla, la cual va a ser muy buena. Se las garantizo. Vamos a tener una gran sorpresa. Entonces, ok, iniciemos otra vez para dar vuelta a nuestra cabeza y ver un poco más de esta tecnología que parece algo de ciencia ficción, pero no lo es. Ya estamos trabajando en eso y nos está permitiendo desarrollar muchas cosas interesantes. Hoy, para cerrar, vamos a ver lo que es como tal Microsoft Quantum Computing. ¿Qué es como tal, qué es este pool a nivel de tecnología? ¿Qué es esto que nos está presentando ahorita Microsoft? Ya en las charlas anteriores vimos algunos componentes o algunas bases de lo que es la mecánica cuántica, también algunos componentes de lo que es el hardware cuántico, pero hoy en día ya vamos a ver cómo alineamos esto, cómo alineamos el hardware, cómo alineamos lo que es la mecánica cuántica a nivel de lo que es la física, la matemática, y podemos empezar a producir ya algo más tangible, más real, con software y aplicarlo a diferentes necesidades y diferentes industrias.
Me presento, mi nombre es John Alexander Barreto, soy SM en Azure para Global. Llevo 14 a 16 años trabajando en tecnología, fui MVP en Cloud and Data Center Management para Microsoft y ahorita estoy haciendo la transición a MVP de computación cuántica. Como habíamos hablado en las anteriores charlas, hoy tenemos un muy especial invitado, un gran amigo que muchos de ustedes preguntaban que hay gente ya trabajando en computación cuántica. El invitado de hoy ya trabaja en computación cuántica y nada más y nada menos que directamente con Microsoft. Entonces, César, te doy la bienvenida. Cuéntanos algo como tal sobre ti. Hola John, muchas gracias. Pues mi nombre es César Zaragoza. Estoy trabajando actualmente en el equipo de cómputo cuántico de Microsoft como ingeniero de software. Específicamente trabajo en el compilador y en el runtime de Q Sharp. Entonces, pues llevo ya un rato trabajando en este equipo y estamos avanzando bastante en esta área. Ok. Bueno, la charla de hoy va a tener una dinámica diferente a la que tuvimos las charlas anteriores en las cuales veíamos algo de teoría y práctica con las demos. Hoy vamos a resolver diferentes preguntas que nos hicieron alrededor de las charlas y alrededor de estas tecnologías. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy como tal? Vamos a ver qué es Azure Quantum, qué es como tal esto de Microsoft Quantum, que es esta pila a nivel de tecnología y cómo Microsoft la está abordando. Vamos a ver lo que es el lenguaje de programación a nivel de el Quantum Development Kit, que es esta herramienta que nos están brindando, cómo podemos empezar a trabajar y a interactuar con ella. Otra pregunta que nos hicieron bastante es cómo podemos iniciarnos en la programación cuántica. Sí que esto nos desborde la cabeza. Una de las cosas cuando uno habla de programación cuántica es ciencia de cohetes. O sea, nos toca tener un mini Albert Einstein ahí detrás de nosotros hablándonos al oído o no tenemos que llegar tan abajo, a bajo nivel para poder iniciarnos en esto. También lo veremos. Veremos Q-Sharp a nivel del lenguaje y cuál es el uso práctico que se está dando. Y algo a nivel de los simuladores cuánticos, cómo esto nos permite justamente empezar a trabajar con estas tecnologías. Entonces, nada, demos inicio a esto. Entonces, lo primero es, ¿qué es Azure Quantum? ¿Qué es esta tecnología que realmente parece algo salido de la ciencia ficción? Que uno no lo ve como tan ya, tan real, pero que ya no solo se está hablando, sino se está trabajando. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre esto, César? Como tal, ¿qué es el Microsoft Quantum Computing? Bueno, para empezar, una muy breve introducción a computación cuántica. A grandes rasgos es un paradigma muy diferente a la computación clásica que nos permite realizar cosas que en una computadora clásica tomaría demasiado tiempo, más tiempo que la vida del universo para poder resolver. Entonces, esto está basado en tres pilares fundamentales, que son las características de un qubit. En una computadora clásica se manipulan bits de tal forma en la que se puedan realizar operaciones y se encuentran soluciones a ciertos problemas utilizando esos bits. En una computadora cuántica se utilizan los qubits. Entonces, un qubit tiene características un poco diferentes a un bit normal. Un bit normal solo puede ser 1 o 0, verdadero o falso, y con eso se realizan todos los cómputos. Un qubit puede estar en un estado de superposición, que lo que significa a grandes rasgos es que es un estado en el que si lo mides, puedes tener una probabilidad de que sea 0, una probabilidad de que sea 1, pero no necesariamente un 0 absoluto o un 1 absoluto. La segunda característica que nos permite realizar o resolver problemas de una manera mucho más eficiente es el entrelazamiento cuántico. Esto significa que dos o más qubits, el estado de esos dos o más qubits no se puede describir de manera individual, sino que todos estos, si mides el estado de uno de esos qubits, puedes obtener información acerca del estado de los otros
sin tener que medir los otros. Y el tercer característica que nos permite esta eficiencia a la hora de resolver problemas es la capacidad de interferencia. Esto significa que los estados de un qubit pueden interferir con los estados de otro qubit. Y a grandes rasgos esto se utiliza para que cuando nosotros realizamos ciertas operaciones sobre estos qubits, los estados en los que la solución es correcta, en los estados que representan la solución de un problema se magnifican, mientras los estados que son una solución incorrecta al problema se nulifican. Entonces, cuando medimos al final el estado de los qubits, no podemos obtener la respuesta. Ahora, en cuestión a Azure Quantum. Azure Quantum es un ecosistema que reúne soluciones ya pensadas en cuestión de cómputo cuántico con software y con hardware. Lo podemos ver en dos grandes ramas, como aquí John muestra en esta diapositiva. Una rama es Quantum Execution. Quantum Execution lo que tiene es una plataforma en la que puedes estimar cuántos recursos necesitaría un algoritmo cuántico, simular ese algoritmo cuántico en diferentes simuladores y ejecutar ese algoritmo cuántico en hardware real a través de nuestros partners. Nuestros partners actualmente son Honeywell, que tiene una computadora cuántica basada en iones que se manipulan a través de pulsos electromagnéticos. IonQ, que tiene una arquitectura basada en iones también, pero que se manipulan a través de láser. Y QCI, que tiene una arquitectura basada en superconductores. Entonces, ahí a través de Azure Quantum tienes la capacidad de ejecutar los algoritmos cuánticos en una de estas plataformas y además de simularlos. La otra parte de Azure Quantum es soluciones inspiradas en el cómputo cuántico, pero que se ejecutan en computadoras clásicas. Estas soluciones son normalmente problemas de optimización y ya incluye solucionadores. Entonces las personas pueden nada más encodificar su problema de optimización y utilizar uno de los solucionadores ya disponibles para resolver su problema en específico. Genial. Nos comentabas ahí que ya hay unos partners trabajando. Me imagino que hacen parte de lo que es el stack de todo lo que es la parte de Azure. Este stack, ¿qué comprende? ¿Qué áreas, qué puntos está tocando y qué nos permite trabajar en este momento? Claro, Azure Quantum es un stack completo. Lo que significa que sea un stack completo es que provee desde el hardware, tanto el hardware cuántico como el hardware clásico, software y herramientas y servicios que están integrados con ese hardware y además están integrados con otras herramientas de software para que las personas puedan acceder a ese hardware y con aplicaciones ya hechas. Uno de los ejemplos de estas aplicaciones ya hechas son los algoritmos que ya resuelven ciertos problemas de optimización inspirados en la computación cuántica y también algunas de las librerías que nosotros proveemos, que son ya librerías de computación cuántica, no son librerías clásicas. Ok, genial. Entonces, ya ahorita con este stack, Microsoft nos está proporcionando justamente un lenguaje de programación cuántico. Generalmente, cuando hablamos de lenguajes de programación, todos ya tenemos alguna relación o relacionamos lo que es C, C++, ¿cierto? Hoy en día, pues, C Sharp, F Sharp, tenemos Python y múltiples lenguajes, Java, otros tipos de lenguajes. ¿Qué se diferencia como tal la parte de la programación, el lenguaje de programación cuántico? ¿Es algo totalmente nuevo, es muy diferente? ¿Hay que saber algo fuera de lo normal para empezar a interactuar con él? Bueno, el Quantum Development Kit es, como tú lo mencionabas ahorita, es un conjunto de herramientas que incluye el lenguaje de programación cuántico Q Sharp,
que es un lenguaje de propósito específico. Entonces, ¿qué significa? Que este lenguaje fue desarrollado siempre pensando en la programación de algoritmos cuánticos. Eh, para poder utilizar uno de los objetivos de este lenguaje es que para poder utilizarlo no necesariamente necesitas ser un experto en el área. Entonces, hemos intentado que tenga sintaxis y mecanismos similares a otros lenguajes como F Sharp y C Sharp para que las personas que inicien en este nuevo lenguaje les sea fácil aprenderlo y poder empezar a desarrollar sus propias aplicaciones y software cuántico. Además de esto, el Quantum Development Kit provee herramientas para poder hacer debugging de las aplicaciones. Una de estas herramientas que es fundamental actualmente y que va a seguir siendo muy importante por siempre es los simuladores cuánticos. Un simulador cuántico lo que hace es, como su palabra lo dice, simular lo que haría una computadora cuántica, pero lo hace en hardware clásico, es decir, en tu computadora normal o en computadoras clásicas que están en Azure. Entonces tú puedes, sin necesidad de que tu algoritmo se ejecute en una computadora cuántica real, tú puedes ver cómo se comporta, los estados en los que están los qubits e ir viendo paso por paso cómo se obtiene una solución a un problema utilizando Q-Sharp. Entonces, esto es bastante importante. Y la otra cosa que también proveemos es una integración muy fuerte o una muy buena integración con Visual Studio y con Visual Studio Code. Y también proveemos interoperabilidad entre Q Sharp y C Sharp, F Sharp y Python. ¿Qué significa esto? Que tú puedes implementar un programa en Q Sharp y ejecutarlo desde un programa clásico escrito, por ejemplo, en C Sharp. Okay. Bueno, por lo menos acá, ese era uno de los ejemplos que teníamos a nivel de uno de los programas que incluso se encuentran dentro de las librerías, dentro de los ejemplos que se manejan. Una de las ventajas que conocemos a nivel de Visual Studio es que tiene interoperabilidad a nivel de sistemas operativos, o sea, no estamos limitados, como a veces llegaba a pasar, que hablábamos de que no, nos toca tener sí o sí Windows, no, podemos tener Windows, Mac, Linux para bajar nuestro IDE y sobre ese podemos bajar las herramientas, las librerías necesarias para programar. Este es uno de los ejemplos que vemos ahí a nivel de un programa que es Teleport, ¿cierto? De cómo está constituido, o sea, qué partes tiene el programa y lo que nos comentabas de la similitud o lo que se busca en esa similitud con otros lenguajes de programación para que sea mucho más fácil aprenderlo. Una pregunta que llegaron a hacer es, si alguien hasta ahora está iniciando en la programación, ¿tú recomendarías arrancar desde cero en Q-Sharp o primero arrancar en otro lenguaje de desarrollo? Me parece que Q-Sharp es una muy buena opción para empezar a aprender computación cuántica porque es un lenguaje de alto nivel. ¿Qué significa esto? Que tú expresas el algoritmo sin tener que preocuparte acerca de específicamente cómo funciona el hardware. Entonces, tú puedes obtener los conocimientos acerca de computación cuántica sin tener que preocuparte sobre los detalles de la física, de cómo funciona o de los detalles de la máquina en especial en la que este algoritmo se podría ejecutar. Entonces, te da como un nivel de abstracción un poco más alto y te permite enfocarte efectivamente en los conceptos de computación cuántica. Entonces, por ejemplo, los qubits son tipos de primer nivel, de la misma manera en la que son como las compuertas, las compuertas cuánticas con las que se manipulan estos qubits. Y también muchos conceptos que se utilizan en computación cuántica, como por ejemplo las compuertas controladas o las compuertas adyacentes. Todo eso son conceptos que ya están integrados en el lenguaje de Q-Sharp. Entonces, las personas aprendiendo computación cuántica se les facilitaría bastante eh,
entender estos conceptos conforme van aprendiendo el lenguaje. Ok. Entonces, No hace falta hacer un doctorado en física aplicada o para no, poder interactuar. Genial. no para nada. Como lo decía antes, uno de los principios de diseño de Q Sharp es que este lenguaje sea, sea posible utilizarlo aunque no seas un experto en algún tema en especial, y también para facilitar la colaboración entre diferentes disciplinas. Por ejemplo, personas que están intentando o haciendo investigación en ciencia de materiales no necesariamente tienen que saber este, toda la forma en la que o no, no necesariamente necesitan ser expertos en computación cuántica para poder utilizar Q Sharp o algoritmos que ya han sido desarrollados en Q Sharp para su investigación. Entonces, sí, la idea de Q Sharp es que hacer más accesible la computación cuántica para las personas. Ok, ya que tocas el punto de más accesible, justamente otro de los puntos fuertes que uno ve con QShare y con todo lo que es el Quantum Development Kit es que es una plataforma open source. Eh, Nosotros sabemos ahorita que todo este giro que se ha dado a nivel de la industria como Microsoft, como tal, que hoy en día libera, incluso es la empresa que más código fuente open source libera a nivel global en la actualidad. Pero llegar a una herramienta tan poderosa, un lenguaje de programación con tantas capacidades, también lo liberó open source. Eso quiere decir que también se está generando una comunidad y que en ese punto cualquiera de nosotros podría aportar al desarrollo de esto y ayudar a hacer feedback o tener alguna otra interacción. Claro, el Quantum Development Kit es open source, como tú lo mencionabas. Entonces, tenemos diferentes repositorios en los cuales las personas pueden ver cómo nosotros en el equipo de Quantum estamos desarrollando, por ejemplo, el compilador, el runtime y cómo va evolucionando el lenguaje. Justo este mes, bueno, muy recientemente, incluso hace un par de días, eh, creamos otro repositorio también open source que es el repositorio del lenguaje en específico. En ese repositorio las personas pueden escribirnos y decir, creo que me gustaría que el lenguaje tuviera esta nueva funcionalidad o esta parte del lenguaje me gustaría que se mejorara. Entonces nosotros estamos muy al pendientes de todo lo que escriben las personas en nuestros repositorios para atenderlos y realmente escuchar la retroalimentación que nos dan. Entonces, incluso, por ejemplo, justo ayer en la noche, creé un pull request um, que es parte de mejorar el rendimiento del compilador, y cualquier persona ahorita puede ir al repositorio del compilador y ver ese pull request y ver cómo funciona. Las personas también están invitadas a colaborar. Si tenemos una sección de problemas y de funcionalidades que están, bueno, problemas que queremos resolver y funcionalidades que están planeadas, en el que las personas pueden decir, a mí me gustaría colaborar en esta nueva funcionalidad, me gustaría ser parte, o me gustaría escribir una parte específica del compilador o ayudar a que esta nueva funcionalidad del compilador exista. este, las personas son bienvenidas y nosotros revisamos sus propuestas, les respondemos. Entonces, estamos intentando que sea una comunidad muy abierta y que haya mucha colaboración entre las personas. Eh, Sí, bueno, de esto sí puedo dar como tal aporte o, como dicen, de esto. Justamente con César nos conocimos trabajando en la parte de los repositorios. Incluso tengo una deuda con César de acabar de realizar una traducción sobre los repositorios de Quantum a español para que sea más accesible al público de habla hispana. Entonces, también estamos trabajando en esto y esperemos que ya vea la luz en el menor tiempo posible. claro. Entonces, como tú nos indicas, ¿cuál sería la mejor forma de iniciar en la programación cuántica? ¿Cómo podemos aprender esto? Uno de los recursos que tenemos se llaman catas y tutoriales. Entonces, nosotros tenemos un repositorio en el que existen tutoriales desde la parte más básica de computación cuántica, cuáles son los fundamentos matemáticos
cuáles son las piezas fundamentales, los qubits, las compuertas cuánticas, cómo funcionan entre ellas, y las personas, y son tutoriales interactivos, es decir, Sí. cómo funcionan es como tienes una explicación en la que se te describe el concepto, y luego tienes un pequeño programita y se te pide escribir un par de líneas de código para que ese programa haga lo que se te está indicando. Entonces, así utilizas Q Sharp para aprender los conceptos y además estás viendo cómo porque en ese momento ya son programas cuánticos, tus programas cuánticos van funcionando. Estos tutoriales están hechos para que sean progresivos, es decir, tú puedes empezar con el tutorial más básico y si sigues la línea y completas todos los tutoriales, vas a tener un muy, muy buen entendimiento de lo que es computación cuántica y vas a aprender mucho acerca del lenguaje de programación Q Sharp. Además de esto, tenemos otro repositorio en el que encontramos, que era en el que mostrabas anteriormente, que tenemos una cantidad bastante grande de Mm. programas muestra que las personas pueden clonar este repositorio y correr esos programas escritos en Q Sharp um, que muestra entonces en los simuladores que nosotros probemos. Genial, sí. Entonces, uh-huh. No, continúa. Sí, entonces la verdad es que también eh, hemos estado trabajando mucho para que haya muchos recursos para que las personas puedan aprender. Incluso también hay módulos de Microsoft Learn que se están creando constantemente para, para que las personas sepan más de computación cuántica y de Q Sharp. Genial. También habíamos visto algo que eran los Quantum Katas. ¿Qué es esto de los Quantum Katas? Sí, esto es, básicamente, tienes, por ejemplo, el concepto de los conceptos con los que empiezas a aprender computación cuántica, la superposición. Hay una cata específica de superposición y lo que te pide es paso a paso, te va enseñando cómo manipular los qubits para ponerlos en el estado que tú deseas. Por ejemplo, empiezas en con un ejercicio en un qubit en el que tienes un qubit en el estado 0 y quieres pasar ese qubit al estado 1. Entonces te da ahí un espacio para que tú escribas el código de Q Sharp que pasa ese qubit del estado 0 al estado 1. Y luego la siguiente parte es, ok, ahora quiero que este qubit que está en estado 0 pase a una superposición de 0 y 1 en el que si lo mides es 50% de que sea 0 y 50% de que sea 1. Entonces tú escribes ahí el código de Q Sharp para que ese qubit pase de estado 0 al estado de superposición entre 0 y 1. Entonces, y la parte de superposición, según recuerdo, tiene como 12, 13 o 14 catas en las que poco a poco vas evolucionando el concepto de cómo se manipulan los qubits hasta hacer cosas mucho más complejas que solo pasar el qubit de 0 a 1 o de 0 a una superposición entre 0 y 1. Entonces, poco a poco vas aprendiendo computación cuántica y Q-Sharp y por ejemplo, esta cata de superposición, si sigues con las siguientes catas, luego hay una cata de medición y luego hay una cata para manipular, para saber qué compuertas lógicas o en qué estado en específico se encuentra un qubit. Y todas esas van aumentando progresivamente, pero es muy gradual. Entonces desde mi perspectiva, es bastante sencillo seguirles el hilo. Entonces, mientras vayas progresando, tu conocimiento de computación cuántica va a ir aumentando y aumentando hasta que ya completando todas las catas y los tutoriales, tengas una muy, muy buena idea de qué es computación cuántica y ya puedas entender algoritmos famosos en computación cuántica, como por ejemplo el que nos mostrabas anteriormente, que es el de teleportación cuántica, está el algoritmo de Grover, está el algoritmo de Shor. Entonces hay muchas, realmente hay mucho, mucho que aprender. Si una persona está motivada y quiere seguir aprendiendo, puede seguir y seguir aprendiendo con nuestros materiales. Total. Yo incluso creo que hicimos, entre las demos en las charlas, hicimos el algoritmo de Shor, si no estoy mal.
hicimos una demo de lo que fue superposición y entrelazamiento cuántico, que es lo que lleva después para poder hacer la medición de estos qubits del estado, de cómo se encuentran y cómo si modificas uno, pues alteras el siguiente. Entonces, incluso el nombre me parece muy curioso, el de Quantum Kata, si tú lo haces con relación, no sé si el que se le ocurrió esto fue alguien que practicaba por ahí artes marciales o algo, porque es muy común en las artes marciales este nombre justamente por eso, porque empiezas con algo básico y vas evolucionando, lo que vas haciendo es agregar movimientos naturales, entre comillas, para hacer más fácil el entendimiento y mejorar la técnica. En este caso vemos que aplica un símil en el cual vas aprendiendo con algo base y vas agregando nuevos componentes. Y llegas a un nivel en que puedes empezar ya a interactuar de forma más fácil y más rápida con otros componentes un poco más detallados. Entonces, aquí es donde vemos cómo se usa este lenguaje y qué uso se le puede dar al QChat ya en la vida real, cómo lo podríamos usar ya fuera de aprenderlo en la vida real, en diferentes soluciones o problemáticas que se presentan tanto en la industria como en el día a día. Claro, pues la computación cuántica tiene una de las áreas en las que hay mucho más potencial para aplicarla y que tenga resultados muy, muy buenos es la área de simulación física. Entonces, en específico, la área de simulación de sistemas cuánticos. Por ejemplo, una molécula es un sistema cuántico. Um, Actualmente las computadoras clásicas este, tienen un gran problema para simular sistemas cuánticos o moléculas o reacciones químicas en el que la cantidad de componentes y de estados va creciendo, porque conforme le vas agregando más posibles estados a estos sistemas físicos, simularlos clásicamente se vuelve extremadamente difícil y extremadamente costoso. Entonces, aquí es donde entra la computación cuántica y Q-Sharp en específico. Q-Sharp ya tiene una librería de química y esta librería de química ya contiene varios algoritmos y varias herramientas que te permiten hacer simulación de sistemas cuánticos. Entonces, este es como, por ejemplo, ¿para qué sirven todas estas simulaciones? Por ejemplo, en ciencia de materiales para desarrollar mejores materiales, cuando se quiere saber cuáles son las reacciones químicas o ciertas reacciones químicas, cómo van evolucionando, también este es como una área en la que la computación cuántica y los lenguajes como Q-Sharp son muy útiles para describir esto y para eventualmente cuando las computadoras cuánticas reales tengan una escala lo suficientemente grande, estos problemas que actualmente no son posibles de resolver con una computadora clásica se puedan resolver. Genial. Eh, una de las cosas que vemos cuando entramos a ver todo este stack de tecnología de Microsoft es que no solo se está trabajando en el desarrollo de una tecnología, sino ya también se está al tiempo trabajando en soluciones utilizando esta tecnología. O sea, ya hay empresas que están trabajando en problemáticas reales haciendo uso de la computación cuántica. Claro. Sí, por ejemplo, Microsoft está trabajando, la forma en la que Microsoft está haciendo computación cuántica es creando un stack completo. Esto significa hardware, esto significa software, significa herramientas, esto significa aplicaciones. Entonces, entre los ejemplos que vemos en cada uno de los stacks, Microsoft está desarrollando su propio hardware cuántico. Nosotros estamos desarrollando el lenguaje de programación Q-Sharp para poder expresar estos algoritmos cuánticos y este software sin necesidad de que las personas sepan los detalles del hardware e incluso que puedan ejecutarlo. Por ejemplo, si tú escribes un programa en Q-Sharp, lo puedes ejecutar en una computadora de Honeywell o en una computadora de IonQ. Y realmente no necesitas hacer modificaciones a este código de Q-Sharp. Nosotros, el compilador y los runtime, somos los encargados de que ese código de Q-Sharp se puede ejecutar en las dos plataformas de hardware o en las tres plataformas de hardware o en las N plataformas de hardware. Y también nosotros nos encargamos de optimizarlo, porque uno de los retos grandes en computación cuántica es cómo a nosotros como humanos nos cuesta mucho trabajo
estar atentos de toda la complejidad que hay detrás. Entonces, pues Total. no necesitamos que herramientas como el compilador y los runtime nos ayuden a que ese código que se ejecuta en las máquinas reales esté lo más optimizado para ese hardware, lo más optimizado posible para ese hardware. Entonces, eso es algo que para un humano tal vez sería demasiado poder hacer eso, pero nosotros por eso proveemos esas herramientas. Además de eso, también tenemos la parte que es la capa de aplicación. Entonces, en la capa de aplicaciones se encuentran nuestras librerías. Tenemos librerías numéricas, tenemos librerías de química. Recientemente también se liberó una librería de Quantum Machine Learning. Entonces, realmente estamos trabajando en todas las partes para que las computadoras cuánticas sean útiles. Ese es el objetivo final, que las computadoras cuánticas nos ayuden a resolver problemas que no se pueden resolver actualmente con las computadoras clásicas. Sí, total. Incluso lo que acabas de comentar de las diferentes como tecnologías, incluso en el hardware cuántico, Honeywell, AQ, que son qubits basados en iones, y pues Microsoft, que está trabajando en una tecnología basada en qubits topológicos, aunque son diferentes tecnologías de hardware, por así decirlo. Estamos viendo que el lenguaje de desarrollo va a ser totalmente heterogéneo a este hardware. Entonces abre aún más este potencial de aprender este lenguaje de programación, en el cual me va a permitir incluso trabajar con diferentes proveedores, con diferentes hardware, y aprovechar al máximo los diferentes servicios que se empiezan a liberar en esas tecnologías. Entonces aquí es donde empezamos a ver cómo nosotros en la actualidad estamos trabajando justamente con simuladores. Esto es lo que permite que acá en ese punto en la casa, cada uno en la casa con un computador normal, podamos empezar a escribir nuestro código utilizando un computador sencillo, un desktop, una laptop, y empezar a utilizar y a practicar esto. ¿Cómo funcionan estos simuladores? O sea, ¿qué tan lejos estamos de trabajar con un computador cuántico? Claro, pues los simuladores, bueno, para las personas que están interesadas, una vez que instalas el Quantum Development Kit, ese ya viene con simuladores. Tenemos 3 simuladores. Tenemos un Uh -huh. simulador genérico. Tenemos un simulador que se llama simulador Toffoli, que te Uh permite -huh. simular más qubits, pero es un poco más restringido en cuanto a el tipo de cómputo que se puede hacer. Y tenemos Okay. un estimador de recursos. Entonces, cuando tú corres tu programa de Q-Sharp en tu simulador local, en una computadora normal se pueden simular más o menos como hasta 30 qubits. El problema el problema con el que nos topamos con la simulación es que cada qubit extra que queremos simular nos requiere el doble de memoria. Entonces, por ejemplo, si mal no recuerdo, para 30 qubits se necesitan alrededor de 4 gigabytes de memoria para poder simularlos. Para 31 qubits necesitaríamos 8 gigabytes. Para 32 qubits necesitaríamos 16 gigabytes. Para 33 qubits, 32. Y así, y así. Entonces, la cantidad de recursos que se necesita para simular cada qubit crece exponencialmente con la cantidad de qubits que queremos simular. Entonces, pero los simuladores son muy, muy importantes porque tú puedes ver cómo se comporta realmente el algoritmo cuántico cómo se comportaría el algoritmo cuántico en una computadora real, y además te permiten debuguear tu programa. Porque así como en un programa clásico, siempre existe la necesidad de debuguear qué es lo que está haciendo tu programa y si está funcionando como tú quieres que funcione. Entonces, aun cuando tengamos computadoras cuánticas con una cantidad muy grande de qubits, los simuladores van a seguir siendo usados porque una computadora cuántica en un hardware real es muy difícil de simular por Mm. la naturaleza de las computadoras cuánticas. Entonces, para poder debuguear un programa, necesitas un simulador. Realmente necesitas un simulador. Entonces, nosotros proveemos todas estas herramientas para que las personas puedan desarrollar sus programas y además puedan ver cómo se están comportando y ver si tienen que cambiar algo o si hay alguna parte que no está funcionando como debería de
estar funcionando. Entonces, sí, esta parte de los simuladores es muy importante y seguimos invirtiendo en eso. Total, incluso yo creo que hace parte de esas economías a escala, ¿no? Te permite manejar unos costos bajos cuando empiezas a crear tu programa, a probarlo, a testear, antes de llegar a probarlo en un hardware mucho más elaborado, sea una plataforma de Azure donde podemos utilizar GPUs o podemos entrar a trabajar con puertas de matrices lógicas, que es otra tecnología que permite acelerar toda la capacidad de cómputo. Pero son costosas. Cuando vamos a interactuar con algún hardware especializado como esto, vamos a ver que los costos se nos suben. Entonces, con esos simuladores podemos como mantener esos costos. Entonces, ahí es donde después empezamos a ver cómo se está, ahorita está en preview, porque es la parte del Azure Quantum como plataforma. Justamente es para aumentar esa capacidad de cómputo que localmente pues, nos va a quedar complicado de poder asimilarla. Sí, claro, ahorita Azure Quantum está en un preview limitado. Cierta cantidad de empresas tienen acceso a él y y estamos trabajando para que la experiencia cuando ya salga más ampliamente al público sea mejor. Entonces también seguimos trabajando en eso y estamos haciendo como todo lo posible para que la experiencia final del usuario sea lo mejor posible. Genial. Entonces, bueno, con esto vimos todo lo que fue la parte de Microsoft Quantum, Microsoft Azure Quantum, su lenguaje de programación y todo. Entonces, damos el espacio para preguntas de nuestros participantes. Tenemos una que nos han hecho y es, ¿qué ejemplos reales o qué casos de uso se tienen ya con computación cuántica a nivel real? Mm, ¿Podrías repetir la pregunta otra vez, por favor? Ok, sí. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué casos reales ya se han llevado a cabo con computación cuántica? ¿Ya hay algo que se haya trabajado realmente con computación cuántica? Una de las series que incluso ahorita liberó Microsoft Quantum es que ya se están trabajando con universidades y con industrias en resolver esos problemas. Pero de tu parte nos podrías comentar algo que ya se esté trabajando, o sea, un proyecto o un producto en el cual alguna industria o algo lo esté trabajando para resolver alguna problemática utilizando computación cuántica. Eh, util- la parte si recuerdan, Azure Quantum hay como dos grandes ramas. Una es Quantum Inspired Optimization y otra es Quantum Execution. Por la parte de Quantum Inspired Optimization ya hay algunas empresas que han estado utilizando los solucionadores, los solucionadores que están en Azure Quantum para poder resolver problemas reales. Y en cuestiones de aplicaciones, pues igual nosotros seguimos trabajando con varios researchers en diferentes instituciones para como la cuestión de aplicaciones más específicas. Entonces, realmente ahorita cosas más específicas no podría mencionar, pero eh, como lo decía antes, uno de nuestros propósitos principales es que, que la computación cuántica resuelva los problemas que ahorita no se pueden resolver. Entonces, realmente estamos muy enfocados en que eso sea posible y estamos trabajando con varias instituciones para que eso sea posible. Genial. Una de las cosas que comentaste es justamente la parte de Learn. Esa es la plataforma a nivel de Microsoft Learning, en la cual pues tenemos acceso a múltiples cursos e información eh, de todo lo que es la parte de Microsoft como tal. Lo que nos comentaba César es justamente esto. Ahorita hay ya 4 cursos liberados de Quantum. Son bastante interesantes, en los cuales nos dan como una guía para empezar a interactuar, a estudiar con esas tecnologías. Cualquiera se puede inscribir, es totalmente gratis es una buena ruta también para empezar a conocer sobre esta tecnología. Claro, y además nosotros constantemente estamos trabajando en más módulos de Microsoft Learn en cuestión de computación cuántica. Entonces, la cantidad de módulos va a seguir creciendo con el tiempo y cada vez va a haber temas más profundos. Entonces, eh, pueden empezar y conforme va pasando el tiempo,
vamos a seguir liberando más y van a seguir pudiendo continuar en su ruta de aprendizaje. Genial. Adicional, también incluso en YouTube, curiosamente, podemos encontrar material. Esta es una de las series que liberó Microsoft directamente, que es justamente una de las preguntas que nos hacen, el impacto de la computación cuántica hoy. Aquí podemos ver una serie de, justamente como de videos en los que elaboran y resuelven varias de esas preguntas en las que nos indican hoy. Mira, sí, ya estamos trabajando en soluciones reales, cómo se están trabajando, con quién se está trabajando y cómo empieza a ser parte de toda esta comunidad, porque algo clave en lo que se está pudiendo desarrollar con estas tecnologías es en eso, el desarrollar una comunidad que permita crecer esta tecnología. Justamente hoy en día, ¿tú cuál crees que es el campo para desarrollarse en esto? O sea, sí hay campo para empezar a desarrollar los skills y no solo para desarrollarlos, sino para entrar a trabajar, digamos como la oportunidad que tú tienes ahorita en Microsoft, de trabajar ya con esas tecnologías. ¿Ves que a futuro se abra mucho más esta oportunidad? Sí, yo creo que a futuro se va a abrir. Ahorita ya es un campo que está creciendo bastante rápido. Y esto se ve, no solo, lo puedes ver a través de la industria, no solo en Microsoft. Haz de cuenta, Sí, Microsoft está desarrollando desde hardware, software, todo, pero también hay otras empresas que han estado, por ejemplo, Honeywell tiene Honeywell, que es uno de nuestros partners, tiene su, eh, también su propio equipo de cómputo cuántico que está desarrollando su hardware, IonQ, QCI, empresas también grandes como Google, IBM. Entonces, realmente la industria, sí, la parte específica de computación cuántica sí está creciendo mucho en la industria y una de las cosas que pensamos es que justamente en la actualidad hay relativamente una cantidad pequeña de personas que sabe más a profundidad o conoce más a profundidad lo que es la computación cuántica. Entonces, para que, para que se pueda esto escalar a más soluciones y a más colaboración, se necesita que las personas empiecen a adquirir las habilidades para poder desarrollar algoritmos cuánticos, utilizar algoritmos cuánticos para resolver sus problemas. Entonces, si realmente siento que ahorita en especial es un muy buen momento para empezar a aprender, sobre todo porque la cantidad de recursos que hay actualmente y que se han estado desarrollando en los últimos años y meses es mucho mejor y de mayor calidad, porque si te vas a hace unos años, ni siquiera te tienes que ir muy lejos. Hace unos años, sí, la única forma en la que podías aprender computación cuántica era a través de libros de texto. Y total. los libros de texto no son tan amigables como los tutoriales que nosotros tenemos. Realmente para poder comprender alguno de estos libros de texto más clásicos en computación cuántica, sí necesitas tener un contexto un poquito más matemático y físico. Entonces, la barrera de entrada es un poco más grande. Pero ya con todos estos tutoriales y lenguajes de programación y simuladores, se abre como para que las personas puedan aprender de diferentes maneras y no solo a través de libros de texto. No, me consta, cuando yo inicié también con esto de la computación cuántica hace un par de años, hasta ahora se está empezando a hablar y era, como lo dicen coloquialmente, era un ladrillo, era durísimo. Tocaba volver a repasar temas de álgebra lineal, cálculo vectorial, mecánica cuántica y volver a repasar todos estos conceptos porque empezamos porque son conceptos abstractos, no son conceptos fáciles de entender y aplicarlos no los hacía aún más fácil. En cambio, cuando ya hacemos y lo trasladamos a los ejemplos que tú nos estás ayudando a desarrollar, uno ve que realmente simplifican mucho esta tarea. Una de las preguntas que también nos hacen, y yo creo que de pronto es algo complicada para contestar en tu caso, es que si una de las ideas es que se puedan desarrollar algoritmos cuánticos o programas cuánticos, incluso que QSHARP pueda trabajar en otras plataformas como es IBM o Google. ¿Sería llegar hasta allá o...? Realmente tenemos, las diferentes compañías tienen diferentes formas de solucionar los problemas. Entonces, por ejemplo, IBM tiene también su propio lenguaje, que es Sí, Qiskit. Entonces, la diferencia es que Qiskit está como un poco más enfocado al hardware que está disponible en el futuro un poquito más cercano y
Y Q Sharp es un lenguaje un poco más de alto nivel que está pensado como para poder escalar a computadoras cuánticas que no solo están en la actualidad, sino van a seguir mejorando en el futuro. Entonces, realmente no hay como un camino en específico para hacer eso, pero no hay. Nosotros somos agnósticos de plataforma, es decir, Sí, si te escribes un programa en Q Sharp, puede correr en diferentes hardware y ese va a seguir siendo como nuestra aproximación y realmente no tenemos como decisión en lo que otras compañías sí, hacen o total. harán o permiten hacer. Sí, incluso una pregunta que nos hacen es justamente eso. El caso de algunas de estas compañías a veces tienen el uso limitado para poder probar características del software. Yo puedo desarrollar algo, pero tengo un tiempo limitado. En el caso del Quantum Development Kit y de Q Sharp, no hay uso limitado. Yo puedo desarrollar mi programa y correrlo, dejándolo correr, y luego voy a tener ese tiempo limitado de, oye, voy a ejecutar o voy a compilar mi programa y solo lo puedo tener durante una hora o media hora. No. Puedo probarlo, puedo bajarlo y instalar, jugar durante un tiempo ilimitado. Sí, claro, nosotros, como tú lo decías antes, la parte de tener simuladores que puedan correr localmente en tu computadora y con los que puedas estar jugando y viendo los estados y manipulando los programas de manera constante es fundamental. Entonces, pues sí, puedes bajar e instalar el QDK y puedes con el simulador que se instala en tu computadora de manera local, puedes correr los programas que quieras, dejarlos corriendo el tiempo que quieras, puedes experimentar, pues como también tenemos muchos de nuestros ejemplos muchos ejemplos de programas escritos en U Sharp, tú puedes también igual clonar ese repositorio y jugar con esos programas, ver cómo se comportan, intentar entender qué hace también igual las librerías son open source, entonces también puedes llegar, meterte al código de la librería y decir, a ver, quiero saber cómo funciona la librería de química. Y te metes al código y también tenemos la parte de documentación de la librería de química que te ayuda a darte como un poco más de perspectiva y te da una descripción en lenguaje como más natural, qué es lo que está intentando hacer. Ok, genial. Bueno, yo creo que ya nos da el espacio para una última pregunta y esta es una pregunta muy técnica, que es cómo se realiza la obtención de datos desde fuentes no cuánticas con programas escritos en Q Sharp. Desde fuentes no cuánticas, cómo, ¿cómo se realiza la obtención de datos desde fuentes no cuánticas? Con programas escritos en Q Sharp. Sí, algo. Mm, Normalmente el modelo es un poquito diferente en el sentido de que más bien las partes cuánticas informan cómputo clásico. Por ejemplo, supongamos que tú haces una operación que es totalmente cuántica, y basado en el resultado ejecutas un camino clásico u otro camino clásico. Entonces, ese es el área en la que más, mm, más que vemos de manera más común. Y tú puedes ver esto o las personas pueden visualizar esto como un modelo de cómputo asistido. Por ejemplo, en el caso, lo puedes ver de una forma similar a lo que se ve un GPU. El GPU, tú mandas ciertas operaciones al GPU, pero no todo se ejecuta en el GPU. El GPU normalmente está controlado por algo que se ejecuta en un CPU y Sí. manda cosas específicas al GPU. Entonces, tú lo puedes ver de manera similar. Lo que pasa con Q Sharp y lo que hace que esa línea se vea que no se vea claramente es que Q Sharp te da la capacidad de mezclar cómputo clásico y cómputo cuántico en el mismo algoritmo. Entonces, realmente tú no te tienes que preocupar por, esto se va a ejecutar allá y esto acá. La idea es que no te tengas que preocupar de eso y que nosotros en el compilador y en el runtime nos hagamos bolas con qué se tiene que ejecutar en qué Sí, lado y cómo.
y tú nada más te enfoques en el algoritmo. Entonces, Genial. Bueno, ahora sí, última pregunta, ya cerramos. claro. Es, si Q Sharp ya se puede usar en proyectos para ambientes en producción, en un proyecto que quiera ver a futuro la realidad. Todavía, bueno, Q Sharp ahorita todavía no liberamos la versión 1.0. Entonces, estamos en la versión 0.12. Esa es la versión mayor, Sí, 0.12. Entonces, realmente todavía no es como, por ejemplo, C Sharp, que es un lenguaje que ya se utiliza en producción en muchos lados. Es un lenguaje en el que estamos comenzando y estamos evolucionando, y nosotros queremos que estamos trabajando para que sea lo suficientemente robusto para que se utilice siempre en producción. Pero ahorita, dado el estado de la computación cuántica actual, es un lenguaje que para llegar a una madurez como la de C Sharp o la de F Sharp, falta un poco de tiempo. ok. Que es justamente donde se está formando esta comunidad de gente sumando esfuerzos para que pueda madurar mucho más rápido. Claro, Eh, Justo con esto, y una de las cosas que prometimos en las charlas es entre todos los asistentes a las 3 charlas, los que ya han asistido a las 3 charlas, vamos a liberar un curso, por favor, o no un curso, sino un libro, todos atentos a redes, que por ahí los anunciaremos. Se va a dar un libro digital de una gran amiga también, de Sara Kaiser, que ella pues también apoya bastante, ella también está ubicada allá en Redmond y apoya bastante, ella es doctora en física y trabaja mucho con la parte de QShare, trabaja mucho con la gente de producto y tiene un libro ya publicado, también me pareció interesante, también trata temas de QShare y ella es una de las que también apoya bastante esas iniciativas, ¿no? Entonces, este será uno como de los puntos que daremos ahorita con las charlas, igual sigan atentos, la idea es continuar con este tipo de charlas. Una de las cosas que intentaremos en el corto tiempo es poder desarrollar un workshop de desarrollo en QChat en español, ya se han hecho en inglés, y César, justamente desde la parte de Vermont, es una de las personas que está impulsando todo esto hacia llevar todo ese conocimiento a un lenguaje en español, porque efectivamente todavía, pues por desgracia en Latinoamérica estamos como cortos en esto, en participar. La idea es abrir esta gran oportunidad de participar, de crear una gran comunidad y poder generar muchas más iniciativas, pero todo esto depende pues justamente de todos ustedes, de poder crecer, de ver que realmente hay un gran interés y poder desarrollar estas iniciativas. Entonces, César, realmente muchísimas gracias. El aporte tuyo fue muy grande el día de hoy. Creo que tener la oportunidad de interactuar con alguien que ya está trabajando en estas tecnologías y con una empresa como Microsoft es algo de mucho valor. Realmente te damos las gracias y también por todas las herramientas que nos estás brindando, todas las oportunidades ahorita con los repositorios que día a día sumas y que nos permites interactuar con la parte de producto allá en Redmond. Entonces, realmente te doy las gracias por tu tiempo y por este espacio. gracias a ti, John. Igual, si cualquier persona que tenga interés, nuestros repositorios son públicos, pueden contactarnos a través de ellos, y nosotros siempre estamos atentos a, a la retroalimentación que nos dan y a hacer el producto mejor. Genial. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Esta semana quedará públicos los 3 videos de todo el track de Quantum Computing que hicimos en Global en compañía con Microsoft y totalmente atentos para seguir volando las ideas con esta gran tecnología y con los nuevos escenarios y las nuevas dinámicas que vamos a empezar a desarrollar en conjunto con Global. Entonces, muchas gracias. Muy buena noche. Gracias a Gracias. todos.